Muy buenas noches a todos los presentes. El día de hoy, en Lunes Urbano, encuentro virtual que organiza la Sociedad de Urbanistas del Perú, desarrollaremos el tema construcción de modelos de transporte para la movilidad urbana. En la planificación de la movilidad urbana, los modelos de transporte son una herramienta fundamental, porque permite representar la situación actual del sistema de movilidad y con base a ello evaluar diversos escenarios. Efectivamente, para quienes estamos involucrados en la planificación del transporte y la movilidad urbana, los modelos de transporte son esenciales. El día de hoy hemos invitado al ingeniero Julio Lavado, quien es ingeniero por la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con un máster en economía de parte de la Universidad del Pacífico y asimismo posee estudios de posgrado en planificación de transporte en la Universidad de Brasilia. Especialista en modelación de transporte con muchos años de experiencia, cuenta con experiencia en el área de planificación, modelación de transporte, modelos de elección discreta, encuestas de preferencia declaradas y reveladas, con dominio de una amplia gama de software de modelación microscópica y macroscópica. El día de hoy, Eric Reyes, quien me saluda, va a estar como moderador y si Julio estás ya en la sala, te doy la palabra. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Agradecerle su presencia y también a la Sociedad de Urbanistas por este evento, ¿no? No sé, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Ahí, Eric. Sí, perfecto, se está viendo ¿Sí? claro. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, como le decía, ¿no? Agradecerle ante todo a la Sociedad de Urbanistas del Perú por la invitación. Efectivamente, tengo algo de experiencia en el tema de transporte. Me he desarrollado ya varios años, creo que aproximadamente 22 años, ya en el sector viendo tema de planificación y sobre todo el tema de modelación de transporte. Bueno, el día de hoy quería comentarle algunos tópicos, ¿no? Básicamente este no es un curso de moderación, quería comentarle algunas cosas que se deberían tener en consideración para llevar a cabo un buen desarrollo de modelos. Ahí, Eric, ¿me confirma si el audio está todo bien? Todo está perfecto, Julio. Oh, ok, Adelante. sí. Bueno, le disculpe el caso, aún me encuentro en las oficinas. Hay un poco de movimiento todavía de compañeros de trabajo que están circulando. Bueno, como verán en la primera imagen que estoy mostrando, era para un poco para reflexionar, ¿no? Sobre lo que son el gran problema que tenemos en la ciudad. Creo que todas las encuestas que hoy en día se hacen a la ciudadanía indican, ¿no? Seguridad y transporte como los dos ítems, que esa es la percepción que sienten las personas por el día a día, ¿no? Sobre los problemas que hay en la ciudad. Esta imagen un poco lo rescaté, es una fotografía de un amigo francés que estuvo por acá haciendo unas labores para implementar un sistema de segregado en la Panamericana. Y en un recorrido encontramos esta foto, verdaderamente, tomamos esta foto, ¿no? Verdaderamente que nos da a conocer la magnitud del problema, ¿no? Como una vía tan importante como la Panamericana aquí en Lima, no solamente para Lima, no para el Perú, ¿no? Es un eje estratégico, geopolítico para el país, cómo se ve congestionada por una mala operación del sistema de transporte público, ¿no? En esta imagen vemos las tres modalidades que tenemos que aún persisten en la ciudad, ¿no? Que son las camionetas rurales, conocidas como combis, los microbús, ¿no? O cúster, y también los ómnibus. Es lamentable ver en esta imagen cómo se detiene el tráfico en un eje importante logístico de la ciudad por una mala operación, por un mal diseño y como es lo que nos toca ver hoy día, el tema de modelación, también tocar el tema importante, lo que es el desarrollo urbano, el uso del suelo, ¿no? Que puede ayudar bastante, que es el corazón en realidad de toda ciudad para que ésta sea sostenible, resiliente y logre el desarrollo adecuado, ¿no? Bueno, un poco para entrar ya en materia de lo que es el conversatorio de hoy, ahí muestro una imagen, ¿no? Cómo se mueve una ciudad, ¿no? Es un tema muy discutido y ampliamente estudiado, ¿no?
la gente en realidad en las ciudades se está moviendo por dos factores básicamente fuertes, ¿no? Por el tema de lograr hacer sus actividades. Normalmente un gran porcentaje, 70% más o menos, por el tema de laboral, para cumplir temas, para cumplir su agenda laboral, ¿no? Y también por el tema educativo, ¿no? Ahí tenemos un 25% y algunas variaciones en determinadas ciudades, ¿no? En otras palabras, el gran grueso de los viajes que uno observa en la ciudad son por estos dos motivos, ¿no? Y estos patrones de viaje están muy relacionados, ¿no? A la ubicación de las residencias y también de la ubicación económica de las actividades, ¿no? De las actividades urbanas, cómo están tan distribuidas en la ciudad, ¿no? Yo estuve en Brasilia, es una ciudad, conocerán que es una ciudad pensada, planificada de cero, antes de ser habitada, y se pensó, ¿no? Ahí que todas las actividades deberían concentrarse en un gran eje, llamado el Eixão de Brasilia. Tiene la forma de un avión, tiene una ala, dos alas, donde se concentran las universidades y un eje de 6x6, ¿no? 6 carriles por cada sentido. Pero la concentración de todos los ministerios dentro en lo que sería la parte central de Brasilia ha llegado a congestionar la ciudad, ¿no? No ha sido bien distribuida las actividades, ¿no? Por más que ha sido planificada, ¿no? Fue con una visión, yo creo que no adecuada, que hace que la concentración en las mañanas, que verdaderamente los atascos son de kilómetros, ¿no? 15, 20 kilómetros diario, un atasco normal, ¿no? Y un atasco crítico, estamos hablando de 60 kilómetros de atasco, ¿no? Verán que las magnitudes son muy grandes, ¿no? ¿Todo por qué? Porque las actividades están muy concentradas, ¿no? Por el desarrollo del uso del suelo que no ha sido debidamente estudiado, ¿no? Y que ha llevado, y conlleva que estos patrones de viajes que se registran en la ciudad para cumplir sus dos grandes grupos de viajes, como le decía, para el trabajo y para la educación, colapsen las vías, ¿no? Por lo tanto, lo que hace la modelación de transporte es lo que trata de hacer en distintos niveles, ¿no? Hoy en día ya los programas de modelación han avanzado mucho. Ya no, antes eran, ¿no? en hojas, en Excel, hojas de cálculo. Hoy en día ya hay software sofisticados, ¿no? Que pueden tratar esta información y ya no es una limitante a la máquina, ¿no? Antes era el gran problema, ¿no? Colecto cantidad de información de campo, tengo que hacer un diagnóstico, un análisis para hacer mis perspectivas, mis inferencias, pero todos los análisis estadísticos, matemáticos que uno hacía, lamentablemente la computadora colapsaba, ¿no? Se quedaban muchas cosas en teoría, pero no se podía poner en práctica, la verdad, ¿no? Porque las computadoras eran muy limitadas. Ya los últimos 20, 30 años las computadoras han avanzado y hoy en día ya uno con una laptop puede procesar millones de información, ¿no? Porque la información ya no se procesa en la máquina, ¿no? Como sabrán, hoy día el advenimiento del Big Data, del Machine Learning y otras tendencias que hoy tenemos para el análisis de datos hacen que el procesamiento hoy día lo puede uno contratar en las nubes, ¿no? Uno hace la lógica, el algoritmo, con algún programa, con una interfaz, por ejemplo el Python, que es muy utilizado últimamente, lo puede elevar a una nube, ¿no? Yo he tenido mucha experiencia trabajando en el tema de movilidad y he trabajado con el Azure Machine Learning, una excelente plataforma, les recomiendo. Tiene una versión de prueba que te dan casi 3 meses para probarlo. Y básicamente lo que uno hace es colectar la información, ordenarla, organizarla, tamizarla, limpiarla, ¿no? Y pueda subirlo uno a la nube, ¿no? Con un algoritmo para que la máquina, en forma virtual, en una nube, te saque los resultados que uno quiere, ¿no? Y tener finalmente los outputs necesarios, ¿no? Por ejemplo, la imagen que le muestro es un gráfico que trata de resumir, ¿no? Cómo se mueven los patrones de viajes en la ciudad, ¿no? Tenemos patrones de viajes que se generan en los hogares, normalmente en las ciudades, por una necesidad de ir al trabajo y también por un tema educativo, ¿no? Hacia el colegio, ¿no? Y también por un tema de ir a las tiendas, por un tema de aprovisionamiento, ¿no? Y también por ocio, ¿no? Que también existe ese motivo de viaje en la ciudad que es mínimo, pero también se estudia, ¿no? Todo esto nos lleva a conocer los patrones de una ciudad, uno los tiene que modelar, ¿no? Y hay a distintos niveles, ¿no? Como le decía, ¿no? Uno puede modelar una ciudad a nivel estratégico para conocer los grandes patrones de viaje en una ciudad,
basados en los motivos de viaje y tratar de ponerlo esto en una matriz, ¿no? Y de ahí tiene que hacer un modelo, y ese sería el modelo de demanda, ¿no? Cómo se mueven los viajes, motivo trabajo, motivo estudio, ocio u otros. Y también tenemos que hacer un modelo de la red, ¿no? Tratar de la red de transporte público y la red de transporte, la red vial de transporte, también tratarla de representar de alguna manera en algún software para que tanto la demanda y la oferta, que sería la red de transporte público y la red vial, puedan conjugarse y buscar ahí un cierto equilibrio, ¿no? Y eso nos lleva a tener varias fases, ¿no? Son conocidas estas fases, ahora las voy a mostrar para conocerla, ¿no? Y esa matriz que muestra ahí, esa tablita, es HBO, son los viajes normalmente con motivo trabajo, estudio u otros, ¿no? Bueno, y esta tabla, imagínense el año, ¿no? 1984, ya Mangé ya hablaba, ¿no? De la importancia del sistema de actividades y el sistema de transporte como núcleos para estudiar el flujo que se dan en las ciudades, ¿no? Uno no puede estudiar el sistema de transporte de forma isolada sin conocer exactamente cómo está el sistema de actividades, cómo están localizadas, su intensidad, los hábitos, ¿no? Cada ciudad tiene su patrón y hay que estudiarlo, ¿no? Y por eso existen muchas metodologías para tomar datos de forma directa o indirecta, ¿no? Y hoy en día los métodos indirectos están en abundancia por la facilidad y el tratamiento de los datos, como le decía, hoy en día con el Big Data, el Machine Learning u otras metodologías, ¿no? Pero el sistema de actividades también es necesario conocerlo, ¿no? Y es por eso yo quisiera hacer un llamado, ¿no? Que los profesionales que estén involucrados en el tema de transporte siempre vayan a campo y tienen que estar en la zona de trabajo, ¿no? Lamentablemente, en los estudios que me ha tocado a veces supervisar, vienen profesionales de distintos países y lamentablemente tienen otra percepción, tienen otro know-how. Si bien la teoría matemática, teórica, económica, econométrica es la misma, pero los hábitos, la intensidad de los viajes, la localización de las actividades, las costumbres, la idiosincrasia del país, del pueblo, de las personas cambian y eso tiene un impacto diferente en la red vial, ¿no? A mí me tocó estar hace dos meses, estuve en Cuba, estuve realizando un plan maestro, un PEMO, ¿no? Un plan de movilidad urbana sostenible, y me tocó, ¿no? Vivir ahí, conversar, ¿no? En el día a día, ¿no? No es como ir como turista, sino tienes que estar ahí involucrado, conversar con la gente, evaluar las encuestas, hacer focus group, hacer cosas llama talleres, y uno ahí recién podría tiene esa percepción real, ¿no? De por qué la gente se moviliza, cuáles son las verdaderas necesidades, cuál es la percepción de ellos ante el sistema de transporte público y en base a eso ir buscando maneras o soluciones para brindarle a cada ciudad, ¿no? Porque cada ciudad es diferente, ¿no? Bueno, este es el ciclo anidado del uso del suelo y transporte, solamente para resaltar, ¿no? El tema de accesibilidad, tiene un impacto en el uso del suelo, eso conlleva a mejoras en las actividades están amarradas a un sistema de transporte, el sistema de transporte brinda accesibilidad, es un círculo, ¿no? Uno no puede despegarse de eso, ¿no? Y el tema ya de modelación propia ya data de muchos años. Este tema es muy interesante porque apasiona mucho por el trasfondo matemático que tiene, estadístico, econométrico, pero también el trasfondo de planificación, ¿no? O sea, uno no se queda simplemente en los números, sino este modelo de 4 etapas te permite ir a visorar, ¿no? Tratar de tener una aproximación de cómo se mueve una ciudad, cómo se va a mover de acá a unos cuantos años y todos los elementos que uno tiene que considerar para pronosticar la demanda, ¿no? Que es el gran problema que tenemos, ¿no? Porque uno cuando diseña un sistema de transporte o hace un proyecto de transporte público o privado, un BRT, un metro, un tren ligero, un monorriel, un funicular u otro sistema de transporte, calcula la demanda actual, pero tiene que tratar de hacer una prognosis de cómo se va a mover la demanda a futuro y que las variables que contempla estos sistemas de transportes, cómo van a afectar en su uso, ¿no?
en transportes es muy conocido, ¿no? Cuanto más alta es la tarifa, por ejemplo, desalienta el uso de un sistema, ¿no? Cuanto más tiempo se demora el recorrido de un sistema de transporte para cumplir su origen y destino, también desalienta, ¿no? Crea crea que la demanda no crezca, ¿no? Es inversamente proporcional por ahí, ¿no? Entonces, todas estas relaciones, ¿no? Es interesante conocerlas. ¿Para qué? Para que el sistema de transporte que uno pueda ir planificando sea coherente y de acuerdo a la demanda, ¿no? A un cierto nivel de tarifa, a unas ciertas características de oferta, ¿no? Que uno puede determinar, ¿no? Bueno, ahí en la diapositiva vemos son las 4 etapas clásicas que uno siempre las analiza cuando ve a nivel macro, a nivel estratégico el tema de modelación, ¿no? Porque la modelación también podemos irlo a un tema muy micro hasta el estudio de una intersección, peatones, ciclistas y estos cómo interactúan con el flujo vehicular, con el semáforo otra señalética que hay en el entorno urbano, ¿no? Bueno, pero acá hablando del modelo de 4 etapas, estamos hablando al nivel macro estratégico de cómo se mueve, ¿no? Tenemos las 4 etapas, generación de viajes, que nos trata de responder qué cantidad de viajes se genera en una cierta zona de la ciudad, en una zona de tránsito que ya lo llamamos, lo que trabajamos en esta temática de modelación de transporte. La siguiente pregunta que nos queremos responder siempre es, esos viajes, ya sé cuántos viajes se generan, ¿no? Cuántos viajes salen e ingresan a cierta zona. Una vez cuantificada eso, me gustaría saber hacia dónde van, ¿no? Hacia dónde van estos viajes. A esa etapa se le conoce como distribución de viajes, ¿no? Y es ahí ya donde se genera las primeras matrices de viajes, ¿no? El origen y el destino, ¿no? De esta cantidad de viajes, de estas zonas que uno ha analizado, ¿no? Pero no queda acá, ¿no? Si bien conozco la distribución de viajes, necesito saber mediante qué modos de viaje están siendo atendidos estos viajes, ¿no? Se generan 400 viajes en una zona, se distribuyen a una zona 1, zona 2, zona 3, y ahora necesito saber cómo es la división modal, ¿no? Cuántos viajes van en transporte privado, por ejemplo, y transporte público, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Ya divido, ¿no? O sea, la matriz única que tenía de viajes la puedo ir subdividiendo según mi interés del estudio, según los modos de transporte que uno puede ir evaluando, ¿no? Y por último, ya viene el tema de asignación de viajes. Esta primera parte, ¿no? Generación, distribución y división básicamente es la demanda, y acá confluye con la oferta, ¿no? Como le decía, hay que representar adecuadamente la red vial de transporte en estos modelos estratégicos, las características adecuadas de las vías, su capacidad, número de carriles, sus intersecciones. En algunos modelos se puede poner semáforos, algunas penalizaciones como los peajes, ¿no? Los peajes también se pueden ir modelando o representando, porque hay una pérdida de tiempo, ¿no? Cuando el flujo de transporte que transita sobre una vía encuentra un peaje, ¿no? Hay una demora, ¿no? Todas esas cositas se pueden representar en una red vial, ahora lo voy a mostrar en un ejemplo, y la demanda que uno calcula con la generación, distribución y división modal, finalmente lo asigna, ¿no? A la red vial y veo cómo se está comportando la red, ¿no? Cuántos viajes hay por una vía, por una sección, y si estamos estudiando un sistema de transporte público como un metro, ya podría ser capaz de detectar cuántos viajes va a capturar, ¿no? El metro del total de viajes que estamos calculando, ¿no? Acá lo estoy resumiendo, ¿no? Esto se hace normalmente según el interés de la investigación o de las prótesis que uno quiere realizar, lo puede realizar solamente en hora pico o solamente generalizado, ¿no? Para el día, ¿no? Los modelos actualmente han avanzado mucho y con el potencial computacional que se tiene, ya uno es capaz de segregarlo, hacerlo hora a hora, ¿no? Hora pico mañana, hora pico tarde, hora valle, y ir desagregando mucho más, ¿no? Por modo, por tipo de viaje, por motivo de viaje, ¿no? Entonces ahí las matrices, una sola matriz general puede ir subdividiéndose, ¿no? Imagínense una matriz, lo subdividimos por motivo trabajo, por motivo estudio y por ocio, ¿no? Otros, ¿no? Y a la vez esta la subdividimos para hora pico mañana, hora pico tarde y hora valle, ¿no? Y esta también podemos seguir subdividiendo por la división modal, ¿no? Ciclistas, peatones,
transporte público, transporte privado y carga podría ser, ¿no? Entonces podemos hacerlo tan complejo como uno quisiera, ¿no? Sé que la ATU ha hecho un gran esfuerzo en estos temas de modelación. Cuando teníamos el YAICA, yo me recuerdo que teníamos a nivel de Lima, para tratar de modelar los viajes que se generan, teníamos 460 zonas, ¿no? O sea, a Lima lo habíamos dividido en 460 zonas. Hoy en día la ATU ya ha hecho un trabajo muy acucioso en ese tema, porque ha hecho un levantamiento muy importante de información y ha recolectado información del Big Data, que no es otra cosa de lograr tener el origen y destino de los viajes mediante los celulares, ¿no? Sé que están en 1.200 zonas, si no me equivoco, más o menos la subdivisión que han hecho de todo Lima, ¿no? Pero esto conlleva también a tener un potencial de procesamiento de datos, ¿no? O sea, es más demora el procesamiento de datos para lograrlo, ¿no? Pero hoy en día ya se han abaratado los costos, ¿no? En este tema, ¿no? Otro punto creo que importante que siempre lo dejan de lado cuando uno hace modelación es la fuente de datos, ¿no? Lamentablemente la información, los datos que se requiere para la modelación son muy específicos y lamentablemente a veces a mí me ha tocado estar en otras ciudades, uno tiene que hacer inferencias, ¿no? Tiene que tratar de utilizar información que son muy antiguas, son de 4, 5, 6 años y a veces están incompletas, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un poco de ejercicios estadísticos, utilizar un poco lo que se llama inteligencia artificial, como le decía, machine learning, y también como se llama conocimiento, ¿no? Normalmente se hacen mesas de expertos, se conversa y uno va avisorando más o menos cómo se podría ir completando los datos, ¿no? Es una tarea en parte mucha ciencia, pero también mucho conocimiento y experiencia, ¿no? Es un arte, ¿no? No es propiamente el modelación del sistema de transporte, no es una ciencia 100%, ¿no? Yo lo veo más como el arte de la modelación, ¿no? Porque tiene un conjunto de base teórica sólida, pero también mucho conocimiento y mucho, ¿cómo se llama?, supuesto que uno tiene que ir sustentando para que esto sea coherente, ¿no? Donde en la fuente de datos tenemos fuentes de datos primarias, secundarias. En las primarias normalmente hay la observación directa y hoy en día con estas cámaras que tenemos en muchas de las ciudades, en Cuba, por ejemplo, tuvimos la facilidad de instalar muchas cámaras y esas cámaras que hacían conteos automáticos de vehículos, ¿no? O sea, ya no era necesario estar aforando, contando vehículos con una tabla, con un lápiz, ¿no? Que tiene su margen de error, ¿no? Por la toma de datos, ¿no? Era más fácil con una cámara que automatizada que registra los vehículos y te hace la estadística rápidamente y uno lo pueda procesar, ¿no? Y puede detectar así un dato muy puntual, con mucho menos error, más fiable e histórico, ¿no? Hacer un conteo en un solo día es totalmente caro, ¿no? El tema de los modelos, a veces la fuente de datos es lo que más cuesta y lo que más demora, ¿no? Y hoy en día con la automatización, como estas cámaras que les comento, uno puede tener recolección por observación directa, ¿no? Por observación indirecta normalmente se hace encuestas, ¿no? Mediante una tabla de encuestas, uno se acerca a un hogar o en las vías públicas, las encuestas origen-destino por interceptación, las encuestas a hogares de movilidad también son una observación primaria, pero de forma indirecta con un instrumento estadístico, ¿no? Y lamentablemente lo que sabemos y tenemos experiencia en esto, siempre hay un margen de error, ¿no? Por el factor humano que siempre está presente, ¿no? Tanto del que encuesta y del encuestado, ¿no? Entonces puede haber siempre ahí un margen de error en la toma de datos y en la forma de recolectar información, ¿no? Y también en el procesamiento, ¿no? Yo creo que deberíamos tener bastante cuidado, es algo que yo podría comentarles, hay mucho ahí que hablar, mucho cuidado en esos temas y hay que tener personas especializadas en el tema, ¿no? Por ejemplo, a mí me agrada la encuesta nacional a hogares, la ENAO, del INEI, que hace en Lima, a nivel nacional, porque tiene un dato interesante histórico, ¿no? Totalmente de diferentes características sociodemográficas sobre la población, ¿no? Para conocer cómo está caminando la sociedad, ¿no? Yo propondría, por ejemplo, que el INEI ya tuviera una encuesta de movilidad, ¿no?
que no solamente en Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Que esto sea no solamente cada vez que hay una gran necesidad, cada 8 años, 10 años, por una inversión grande que va a hacer el Estado, sino que ya sea rutinario, anual o bianual, para tener no solamente fotografías del momento, sino tener un histórico, ¿no? de la data sobre movilidad, ¿no? Hacia eso tenemos que migrar, ¿no? Y también sobre las observaciones directas, ¿no? Con medios informáticos, ¿no? Fuentes secundarias, hay internas y externas. A veces cuando uno va a hacer un estudio de movilidad y quiere tener modelos, eventualmente el tiempo que nos asignas es limitado. Son 6, 9 meses, 1 año y medio máximo. En Cuba nos demoró casi, por el tema de pandemia, tuvimos casi 12, 13 meses trabajando. Esta es la última experiencia que tengo. Y la información de fuentes secundarias fue vital, ¿no? En pandemia, como todos saben, al eliminarse las actividades económicas, y como ya les comentaba, las actividades económicas con el sistema de transporte conviven, al no tener actividades económicas en las ciudades, la movilidad también ha sido muy, muy afectada, ¿no? Por tanto, tomar datos de campo en esas condiciones no era viable, ¿no? Y había mucho sesgo. Entonces, las fuentes de información secundaria han sido primordiales, ¿no? En Cuba logramos obtener también una información de Big Data, de históricos antes de pandemia, y también sobre otros estudios de la llamada academia, ¿no? De las universidades, de los institutos de Cuba que nos facilitaron, y también sobre la data que recolectan los operadores de transporte, ¿no? Ellos tienen, ¿no? Tabulan cuántos ómnibus salen, ingresan, más o menos cuántos boletos venden, y recolectar, ordenar la información, limpiarla, procesarla, sacar los llamados datos espurios, los datos que están fuera de un rango de coherencia aceptable, retirarlos, un trabajo muy, muy interesante, ¿no? Pero yo creo que vale la pena esforzarse mucho en trabajar y evaluar adecuadamente la fuente de datos, porque esta determina el output, ¿no? De lo que vamos a obtener, ¿no? Cuando la fuente es secundaria, ¿no? Antes de utilizar las fuentes secundarias, estas deben ser escrutadas mediante 4 preguntas básicas, ¿no? Es una bibliografía que yo encontré y las quería compartir con ustedes, ¿no? ¿Es pertinente? ¿Cuándo la información se adapta a los objetivos, ¿no? Si es obsoleta, para estar seguros que no ha perdido actualidad. Es fidedigna, cuando la veracidad de la fuente de origen no es cuestionada, ¿no? Es digna de confianza, si la información ha sido obtenida con la metodología adecuada y honestidad necesaria, ¿no? Son, creo que, preguntas muy básicas que debemos hacerlo, porque ocurre, y es normalmente cuando me ha tocado ser supervisor de proyectos, cuando levanto el modelo de transporte, empiezo a revisar con un software determinado, veo la información que he utilizado, lamentablemente a veces salen números muy extraordinarios, ¿no? Y más aún cuando son de empresas privadas, por ejemplo, que quieren hacer grandes inversiones, ¿no? Quieren invertir, no sé, en un teleférico, un tren ligero, y te dicen, no, la demanda está en 280.000 pasajeros hora, mira el modelo, que no sé cuánto, ¿no? Y uno empieza a revisar la información, los datos, y lamentablemente no hay mucha confianza del origen de los datos, y uno empieza a tiene que hacer un escrutinio muy profundo, ¿no? Para asegurar, ¿no? Y lo que se estila mucho es hacer un modelo espejo, o sea, tratar de hacer un modelo sin evaluar el modelo, primero hacer un modelo con los datos que ellos dicen haber obtenido y después compararlo, ¿no? Y hacer lo que le llamamos también la validación, ¿no? Que voy a mostrar, que es algo que no se hace en los modelos. Últimamente ya hay ejercicios que se están haciendo de validarlo, ¿no? O sea, aparte de calibrarlo, que es un concepto también que tienen en modelación, que es el modelo, te puede reflejar una cantidad de flujos de vehículos, de personas en una vía, y también tomas datos de campo en la vía pública, en la misma vía, y comparas, ¿no? Con algún indicador y comparas, ¿no? Lo que te está indicando el modelo con lo que te indica la realidad, ¿no? Entonces, si hay un margen de error aceptable, se acepta y se supone que el modelo está calibrado, ¿no? Pero también hay que validarlo, ¿no? Y este tema de validación viene mucho con la teoría del Big Data, que ha surgido en los últimos años, ¿no? Los últimos 4 años ha crecido mucho, y más aún en transporte, donde dice utilizar un 70%, por ejemplo, ¿no? Es muy común utilizar el 70% de la data, crear el modelo,
hacer generación, distribución, partición, asignarlos, ver los flujos de acuerdo al proyecto, evaluar peatones, evaluar transporte público o vehículos, y sacar información de ahí, ¿no? Un dato y comparar con el 30% de información que no has utilizado, ¿no? Y validar, ¿no? Si en verdad está cumpliendo los objetivos del modelo, ¿no? Y esto que les quería comentar, ¿no? El desarrollo de los modelos, los procesos que conlleva hacer un adecuado modelo, ¿no? Hay una etapa de estimación de datos, donde uno hace normalmente las 4 etapas, distribución, no, generación, distribución, partición y asignación. Luego entra una etapa de calibración para corroborar que los resultados que te dan el modelo tienen coherencia con los datos que uno ha levantado en campo, ¿no? Para ver el margen de error que tiene ahí, ¿no? Después viene una etapa de validación, ¿no? Si el modelo ya está calibrado, por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? Ya lo hemos calibrado, está reflejando adecuadamente los viajes, en ciertas vías, ¿no? Con un cierto margen de error se acepta. Después, por ejemplo, saco la demanda del metropolitano del modelo, ¿no? Y comparo con los datos del metropolitano, ¿no? Y veo si hay una cierta coherencia, lo voy validando, ¿no? Puedo validarlo con peajes, con los ingresos y salidas del metropolitano, de la línea 1, o por la llamada línea cortina, ¿no? La línea cortina, por ejemplo, es la línea imaginaria que tenemos de Río Rímac. Como el río Rímac divide Lima casi en parte, en forma horizontal, casi en partes iguales, en la zona norte y sur, hay puentes que interconectan el río Rímac, ¿no? Entonces todos los flujos que fluyen por la vía, por estos puentes se toman, ¿no? Tanto de norte a sur y de sur a norte, ¿no? Y esos datos son muy importantes, ¿no? Porque normalmente uno extrae esos datos y lo compara con el modelo, ¿no? Para calibrarlo, ¿no? La línea cortina, ¿no? Y después, una vez que pasa todo este proceso de estimación, calibración y validación del modelo, recién puedo aplicarlo, ¿no? Y, y de todos modos, ¿no? Por la experiencia que yo tengo, siempre me ha tocado ver varios proyectos funcionando. O sea, normalmente uno hace un modelo, calcula, entra el ciclo de inversión, ¿no? Para su viabilidad y su ejecución, su operación, su mantenimiento. A mí me ha tocado a mí haber realizado proyectos y verlos en funcionamiento, ¿no? Y verdad, ¿no? Siempre hay un margen de error ahí, ¿no? Y es muy conocido tener un 20% a veces el margen de error que da con la realidad. ¿Pero por qué, no? Porque lamentablemente los supuestos que uno hace en la etapa de estimación de los modelos, finalmente son supuestos, ¿no? Y a veces la realidad sobrepasa el modelo, ¿no? Por ejemplo, la línea 1, cuando estimábamos la demanda de línea 1, nosotros suponíamos un cierto porcentaje de racionalización de rutas, ¿no? Reconversión de las rutas que van a llegar a las estaciones norte y sur de la línea 1 del Metro de Lima, ¿no? Ese supuesto no se cumplió, por ejemplo, ¿no? No se ha dejado a libre mercado, como se dice, ¿no? Para que el sistema de transporte público, eh, eh, por oferta y demanda, algunos se retiraron, o unos fueron a programa de chatarreo, y finalmente se adaptaron, ¿no? No ha sido tan riguroso como en el tema del metropolitano, ¿no? En el metropolitano sí fue más enérgico cuando se implementa el metropolitano. Ahí sí, ¿no? Hubo todas unas ordenanzas que penalizaban, que daban cierta poder de fiscalización, cierta sanción para que las rutas que estén compitiendo en el entorno del metropolitano sean retirados, ¿no? Y se crearon las alimentadoras, ¿no? Es algo que nos está faltando en la línea 1, por ejemplo, ¿no? Todos estos factores que a veces no se cumplen, los supuestos, hacen que lamentablemente la demanda no sea la esperada, ¿no? Pero siempre hay un margen de error, ¿no? Y es muy difícil a veces hacer una prognosis de 5, 10, 15 años. Tener un modelo ya que hay una prognosis de 5, 10 años, yo creo que es aceptable, ¿no? Pero lamentablemente a veces los proyectos de inversión como metros y los que son en concesión son concesiones de 30 años, ¿no? Además, ¿no? Por lo tanto, para evaluar el proyecto en todo su siglo, hacen un modelo económico financiero, ¿no? Entonces necesitan inputs de demanda, ¿no? Porque finalmente la demanda se transforma en dinero y el dinero hace a veces el balance de ingresos en este tipo de proyectos y tienen que cuantificarlo, ¿no? Entonces, hay una exigencia por la evaluación de proyectos, por el ciclo de proyectos, de tener la demanda
en una prognosis de 30 años, ¿no? Pero yo la verdad, por la experiencia que tengo, es muy, es una condicionante muy raro que se pone en los proyectos y induce a mucho error, ¿no? Porque creo que nadie es capaz de saber qué va a pasar acá a 30 años, ¿no? La realidad siempre se sobrepone a los modelos, ¿no? Proyectos vienen, proyectos van, hay muchas decisiones políticas, las sociedades cambian, la tecnología cambia, hay muchos factores que pueden influir en los cambios de los patrones de viajes de una ciudad, porque las actividades cambian, ¿no? Y estas influyen directamente a los flujos de transporte, ¿no? Pero es una cadena de cosas que uno tiene que hacer supuestos para llegar a un número, ¿no? Objetivo de la modelación. Eh, Ahí he enlistado algunos temas, unas posibilidades de la modelación, ¿no? Fomentar innovación, ofreciendo la posibilidad de realizar pruebas económicas de las nuevas ideas, servir de apoyo para los encargados de toma de decisiones. La modelación que hace también proporciona una herramienta a los planificadores de tráfico. Participar en las acciones de gestión de tráfico mediante la creación de una imagen general de los efectos diferentes, restricciones y decisiones de control. Otro objetivo también podría ser el encontrar las mejores soluciones para la elección de la ruta, el modo, desde el punto de vista económico y medioambiental, ¿no? Y así, ¿no? Hay muchos beneficios que nos trae hacer la modelización en su campo más amplio, ¿no? Y en transporte no nos es indistinto, ¿no? Acá quería resaltar un poco los componentes de la modelización, recogida de datos y muestreo, desarrollo del modelo y técnicas de modelización, evaluación y validación del modelo, utilización y evaluación de los resultados, ¿no? Y esto es lo que le comentaba, ¿no? La zona de tránsito, ¿no? Como hoy en día ya es fácil subdividir una ciudad para hacer su estudio de movilidad, ¿no? Por el tema computacional que tenemos, por los modelos matemáticos que han avanzado, por el procesamiento que uno puede hacer hoy en día, ¿no? Como les comentaba, esta subdivisión de estas zonas hoy en día ya la puede hacer uno lo más pequeño posible. Hacer una subdivisión de 1.200 zonas es un gran esfuerzo computacional, ¿no? Y es posible, ¿no? La ATU está en ese camino, me tocó participar con ellos, apoyé para el tema del dibujo del sistema de transporte público dentro del modelo, y es una tarea muy acuciosa, ¿no? Ruta a ruta, dibujarlo en el software, poner los paraderos, el recorrido. Ahí sí podemos respetar si una vía tiene auxiliar, doble sentido, si un puente peatonal, un pase peatonal, un puente peatonal, todas esas cositas que uno ve en la realidad ya lo puede ir poniendo en el modelo, ¿no? Pero la exigencia computacional también crece, ¿no? Entonces hay que hacer un balance, ¿no? Yo creo que para un estudio, para una evaluación de un proyecto a nivel de idea, no valdría la pena ser tan acuicioso por la demora que uno puede conllevar. Podría hacerlo uno con un modelo más agregado de 600 zonas, y ya en las siguientes fases, si que tengo un perfil reforzado, ya ir a ser más minuciosos, ¿no? En la cuantificación, ¿no? de la demanda, ¿no? Acá, claro, no sé si se han dado cuenta, me estoy centrando en lo que es los modelos estratégicos, no estoy yendo a microsimulación, que es otro campo muy interesante también que se ha abierto, ¿no? Entonces, básicamente este modelo era, esta pantalla quería mostrarle la zona de tránsito, es una subdivisión que se hace a la zona de estudio. Se pone siempre un puntito que es el centroide, que es donde nosotros estamos indicando que van a generarse los viajes, ¿no? Van a ser atraídos los viajes y generarse, ¿no? Se le da una codificación y esa codificación se pone en la matriz para indicar que en ese punto se están generando X viajes y se están atrayendo Y viajes, ¿no? Una matriz origen-destino, ¿no? Cuanto más centroides tiene, más grande será la matriz, ¿no? Y claro, ¿no? Una ciudad, no es que los viajes solamente hay viajes internos en Lima, ¿no? Hay muchos viajes que salen al exterior, ¿no? Tienes el aeropuerto, el puerto, la Panamericana Norte, Sur, la carretera central, como puntos de salida de la ciudad hacia otros puntos, ¿no? Entonces se pone centroides en el entorno, en la línea cordón que le llamamos, para tratar también de reflejar estos viajes que ingresan y salen a la ciudad, ¿no? Una vez estos centroides se conectan a esta malla vial para representar un poco los viajes que están saliendo de la zona, ¿no? Porque si bien yo tengo calculado los viajes que salen e ingresan por zona,
esos viajes tienen que circular por las vías, ¿no? Y hay que poner las características de la vía, ¿no? Si la vía es un doble sentido, un solo sentido, 2 carriles, 3 carriles, la capacidad, ¿no? La capacidad no es otra cosa que la cantidad de vehículos por las cuales puede circular una vía a flujo libre, se pone, ¿no? Y ya el modelo matemático lo que hace es asignar los viajes y hay una penalización, ¿no? Hay unas ecuaciones de penalización de flujos que uno tiene que calibrarlo para tratar de representar la congestión, ¿no? En las vías, ¿no? Es interesante, ¿no? Un poco acá le he puesto lo que le llamamos grafos, ¿no? Son las líneas y puntos, más los centroides y los conectores centroides que van de un nodo, que es una intersección, hacia el centro de la zona, que no se ve no se ve tan claro. Pero de esta forma uno puede ir representando, ¿no? Para Lima, normalmente siempre se han representado algunas vías, ¿no? No se ha entrado a representar las vías locales, no sé si se conocen, ¿no? Las vías normalmente en todas las ciudades se clasifican, arteriales, colectoras, locales, expresas nacionales también hay, ¿no? Cada país tiene su subdivisión, pero normalmente son 4 grupos, ¿no? Expresas, arteriales, colectoras y locales, ¿no? Los modelos aquí en Lima normalmente no representan las vías locales. Con este último modelo que les comento que LATU está haciendo los ejercicios, ya sé que han sacado una primera versión, ya tiene representada hasta las vías locales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que uno ya puede ser más acuicioso para tener información más fidedigna, ¿no? Pero eso es importante tener información, ¿no? Si uno puede representarlo adecuadamente las vías en el modelo, pero si no tiene la información de la demanda adecuadamente desarrollada, de nada vale el modelo de la red vial, ¿no? Y la ATU, el gran esfuerzo que ha hecho es tener una matriz alimentada con el Big Data, ¿no? O sea, es una matriz más acuiciosa, más pormenorizada, ¿no? Esperemos que muy pronto lo suelten, y al menos a las universidades y a todas las instituciones dedicadas a transporte, para que esto se alimente, ¿no? La idea que la información sea liberada para que sea también, ¿no? Observada, mejorada, ¿no? Sería importante. Bueno, este es un pantallazo de lo que es el Transcat, es un software el cual yo trabajo más. He trabajado también en Bsync y en Cube. Lamentablemente las licencias no las tengo, en cambio el Transcat sí lo contamos. Es un software, básicamente es como un sistema de información geográfico, ¿no? Es como un ArcGIS, ¿no? Pero lo de bueno que esto no solamente representa en forma GIS la red vial, el sistema de transporte público, sino también tiene contenido en él diversos modelos matemáticos para lograr construir las matrices, ¿no? Vemos que está acá a la derecha, las cuales tienen que pasar por un sinfín de modelos, submodelos, dentro de la generación, de la distribución y la precisión modal, antes de que estas sean asignadas a la red vial, ¿no? Para determinar la demanda del proyecto, ¿no? Cualquier tipo de proyecto, ¿no? De transporte, puede ser un puente peatonal, un bypass, una vía expresa, un sistema de transporte público, ¿no? Por lo tanto, pero es necesario construir la matriz, ¿no? Si normalmente es conocido, como se llama, que la matriz de transporte público tiene que subdividirse, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Normalmente en 3 grandes grupos, que es por motivo de trabajo, por motivo de estudio y otros, ¿no? Siempre se espera que al menos tenga esas 3 divisiones. Para Lima, normalmente en los últimos años lo que se han hecho es una sola división, está por motivos de viaje no se ha subdividido, siempre se ha subdividido por modos, ¿no? Matriz de viajes privados y matriz de viajes públicos, ¿no? Y hoy en día ya el modelo de la línea 3 del Metro de Lima, que es un gran esfuerzo, y la línea 4 del Metro de Lima, ya hace las 4 fases a la interna del Transcat, ¿no? Porque muchas veces lo que se solía hacer es construir la matriz en un software paralelo, ¿no? Un software estadístico paralelo, en tablas, en una base de datos, y esa matriz cargarlo recién, ¿no? Pero hoy en día ya el Transcat también ha avanzado en sus últimas versiones, donde es posible construir de cero, ¿no? Con datas estadísticas de los hogares, número de escolares, trabajo, uso de suelo, una adecuada red vial, que el Transcat desde la etapa de generación de viajes construye la matriz de distribución, lo particiona a la interna de Transcat, partición modal, y lo asigna, ¿no? El gran beneficio es que ya podemos tener mucho más rica la información de cómo se mueven los viajes, ¿no?
porque si uno tomara la matriz de transporte privado y transporte público y lo asignara, somos los que estamos metidos en transporte, sabemos que a veces proyectos como un metro, muchos viajes de transporte público migran a transporte privado, pero también los transporte privado migran a transporte público de acuerdo al proyecto, ¿no? Pero esa migración de viajes, si es que uno como input le da las matrices al modelo, no es posible percibirlo, ¿no? Y es por eso que hoy en día ya los modelos, y con el potencial de la informática, ya es posible que el modelo pueda ir construyendo linternas las matrices y rearmándose, ¿no? De acuerdo a un proyecto, ¿no? Es así que podemos tener la sensibilidad, ¿no? Si vamos a diseñar un metro, podría fácilmente indicarnos cuántos viajes migran del transporte privado hacia transporte público, dado que hay un eje muy importante donde un metro va a funcionar, donde el tiempo de viaje es mucho, mucho menor que irse a congestión, a una vía a nivel, y también por los costos, ¿no? Que esto incluye, ¿no? Entonces son beneficios claros que se puede ir midiendo, ¿no? Eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Hay mucho por hablar. Actualmente me encuentro enseñando un curso en la facultad de la maestría de inversión pública, viendo investigación de mercado. Los animo a seguir capacitándose. Hay muchas maestrías, la maestría de transporte de la Facultad de Ingeniería Civil, mi facultad de la UNI también ha crecido mucho. Hay muchos profesionales que actualmente han vuelto del extranjero y ya se han formado en transporte. La maestría de la Vía Real, ¿por qué no recomendarla también? La maestría de la Universidad Católica, también muy interesante. Tienen un diplomado en movilidad, también es importante. Creo que ya se está abriendo cada vez más el mercado, y lo que eso va a conllevar es que cada vez haya más profesionales, ¿no? Y nos toca a nosotros asumir los grandes retos. Hay muchas brechas que cerrar en el tema de transporte privado, público, en logística, en carga, en aeropuertos, no solamente en la capital, sino a nivel nacional. Y creo que ya los profesionales que estamos formándonos vamos a ayudar bastante, y los invito a los jóvenes que estén y a otras especialidades, ¿no? Yo conozco muchos economistas, sociólogos, psicólogos, hasta abogados que se han metido al tema de transporte porque es multidisciplinario, y creo que es una interesante área de formación, ¿no? Gracias, Eric. No sé si hay alguna Julio, pregunta, yo te no, dejo. gracias a ti. Efectivamente, como nos has comentado, pues los modelos, esta macro modelación, ¿no? A la cual has hecho referencia, tiene muchos componentes, ¿no? Que parten de comprender fundamentalmente la naturaleza propia de cada ciudad o cada área urbana que se quiera analizar. A veces se cree que estos modelos pueden ser replicados fácilmente de un lado a otro, pero los comportamientos, como también mencionaste, suelen ser distintos, ¿no? Entiendo que tu experiencia, por ejemplo, quizá pueda existir también un comportamiento distinto de los viajes en la selva que en la costa, ¿no? La forma Exacto. no necesariamente es Exacto. la misma, ¿no? Como se ve la vida. Exacto. Así es. Sí, Julio, sobre mira. todo, sí, dime. No, adelante. No, sí, lo que me comentabas es muy importante, ¿no? Porque la oferta que tiene el sistema de transporte, en la calidad de las vías, es diferente en cada localidad, y la percepción de las personas de cómo moverse también es diferente, ¿no? Ir pensando en tratar de hacer un reglamento, un patrón de un modelo, y que este sea replicado, yo creo que no va por ahí, ¿no? Creo que cada ciudad es muy diferente y tiene sus propias problemas, su propia percepción, los usuarios, las personas, y su propio desarrollo, ¿no? Su propio ritmo, ¿no? Que hay que tomarlos en cuenta antes de hacer cualquier proyecto, ¿no? Claro. Julio, mira, para ir redondeando algunas ideas, entonces, el primer paso para construir un modelo, ¿cuál sería? Establecer, analizar la red vial, construir las zonas de tránsito. ¿Cuál es el primer paso para construir un modelo desde cero?
Bueno, el primer paso yo creo que es conocer bastante el entorno de trabajo y eso hay mucha información primaria y secundaria que evaluar, pero no se debe descuidar el sistema de actividades urbanas, ¿no? O sea, cómo está distribuido las actividades en la ciudad es muy importante. Conocer los polos generadores de viajes, ¿no? Los grandes atractores de una ciudad, ¿no? Y caracterizarlos, ¿no? Los centros comerciales, las zonas industriales, los centros educativos, los polos generadores de viajes en general, ¿no? Y hay que caracterizarlos y esa es una tarea muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Y las encuestas a hogares, creo que es una de las herramientas fundamentales al inicio para iniciar, ¿no? El tema de tratar de construir un modelo de transporte, ¿no? Entonces, lo que queda claro es que la construcción del modelo no es labor de una persona, estamos hablando de No, un equipo con diferentes disciplinas, ¿no? efectivamente, es multidisciplinario y normalmente, bueno, la experiencia que yo tengo, nunca me ha tocado construir de cero un modelo, siempre he tenido ya modelos anteriores. El caso de Cuba fue creo que el único particular que tuve porque no había un modelo como tal. Ahí sí construimos de cero, demanda más tiempo, ¿no? Entonces tiene que ver todo un equipo profesional, ¿no? Y preferiblemente que trabaje con profesionales de la zona que ya conozcan la zona de trabajo, porque ellos tienen la percepción y también saben dónde está la información, ¿no? Para recolectar, tanto primaria, secundaria, para tener claro del proyecto que finalmente se va a evaluar, ¿no? Para el Perfecto, éxito del proyecto, ¿no? así es. Julio, para salir ya del tema de las zonas de tránsito, las zonas de tránsito se diseñan, se agrupan, ¿bajo qué criterios? ¿Cuáles son los parámetros claves para construir una zona de tránsito? Bueno, la zona de tránsito, como le digo, es la unidad fundamental cuando uno quiere hacer modelación estratégica. Normalmente son áreas, se trata que sean homogéneas, ¿no? Por ejemplo, una zona de tránsito podría ser la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Porque es una zona, es una amplia zona en la ciudad y su objetivo generador de viajes es los estudiantes, es educativo primordialmente, ¿no? Que también hay trabajadores, ¿no? Entonces, eso nos permite caracterizarlo más rápidamente, ¿no? O sea, tratar de hacerlo más homogéneo posible, ¿no? Pero O sea, también zonas homogéneas en lo respecto a posible. las variables socioeconómicas, ¿no? Exacto, homogéneas, exacto. Y lo de bueno que hoy el INEI, por ejemplo, para Lima, para el caso de Lima, tiene las zonas de censo, ¿no? Zonas censales que ya la han subdividido y es fácil encajarlas, ¿no? Un grupo de zonas censales para que sean zonas de tránsito, ¿no? Para que así también conversen, ¿no? Porque como el INEI tiene mucho dato socioeconómico, pueda conversar con la zona de tránsito y recordemos que los viajes están amarrados a estas variables, ¿no? Un hogar que tenga más carros, que tenga más miembros en su familia, que tenga un cierto nivel socioeconómico, son determinantes para la cantidad de viajes que generan, ¿no? Entonces hay que buscar estas variables, ¿no? Cuanto más nos aproximemos adecuadamente a estas variables, mucho mejor van a dar los valores y se va a lograr calibrarlo, ¿no? Qué otros datos son importantes? Hablamos de variables socioeconómicas, variables urbanísticas, Totalmente de realmente. acuerdo. Uh -huh. ¿Qué otros datos necesitamos para construir un modelo? Bueno, Precios, no sé. no, hay que hacer una evaluación del mercado de transporte, ¿no? La oferta, la demanda y precios, básicamente, ¿no? La demanda, ¿cómo la obtuvimos? La obtenemos normalmente con información secundaria de censos históricos y también con toma de campo, ¿no? Hacer encuestas origen-destino, de interceptación, algunos trabajos de campo de ingeniería de tránsito, pero la información más importante es los hogares, ¿no? Porque finalmente las características de los hogares determinan la cantidad de viajes en una ciudad, ¿no? Yo me iría por ahí, ¿no? Sí, Julio, mira, hoy en día se habla mucho también del Big Data, ¿no? De modelos de transporte a partir de información de Big Data. ¿Qué tan certera es esta información? ¿Qué tan fina? Ya son dos proyectos que he visto con Big Data, yo creo que es importantísima utilizarlo, el Big Data. Lamentablemente no hay muchos profesionales que estén involucrados porque hay que tener ciertos conocimientos para la extracción de datos, programación, Python,
data warehouse, IA, data mining, ¿no? Y que te dan metodologías para abordar adecuadamente y analizar adecuadamente los datos, ¿no? Yo he conocido, me ha tocado trabajar en estos equipos, uno con el conocimiento del sistema de transporte, de movilidad, los alimenta a ellos y ellos también te alimentan a ti, ¿no? Es un trabajo en conjunto para que finalmente las labores técnicas minuciosas capturen la data que en verdad es importante, ¿no? Porque el Big Data, lamentablemente, si bien detecta las señales de los teléfonos y cómo se está moviendo cada celular en una ciudad, no te detecta el nivel socioeconómico de la persona, ¿no? La edad de la persona, ¿no? Entonces hay que hacer inferencia, ¿no? Para saber más o menos qué edad tiene, a qué actividad se está dedicando, porque esas variables, edad, sexo, nivel socioeconómico, ¿no? Actividad, ayudan bastante ¿para qué? Para que ese dato extrapolarlo, ¿no? Hacer la prognosis, ¿no? Porque no solamente quiero la información me sirve para el año base, pero eso hay que proyectarlo, ¿no? ¿Y cómo uno proyecta? Haciendo cambios en las variables, ¿no? En las variables independientes, ¿no? Que normalmente son datos socioeconómicos, ¿no? Que uno los tiene que llevar a futuro, ¿no? Entonces, esa labor de hacer ese joint entre la información que se tiene de Big Data con el conocimiento de transporte, hoy en día ya hay muchas empresas europeas, sobre todo, que están trabajando en metodologías muy interesantes para tratar de determinar estos, ¿no? Estos patrones de viajes y caracterizarlos, ¿no? Para saber que el motivo de viaje y las variables que la determinan, que es lo importante. Perfecto. Una pregunta más del público. Preguntan, ¿el Transcat posee un modelo matemático interno donde puedo ingresar las variables o solo funciona a nivel gráfico y almacenamiento de información? Bueno, el Transcat, como mucho software, tiene muchos algoritmos adentro, ¿ya? O sea, uno haciendo clics podría hacer, ¿no? Quiero hacer una asignación wardrobe, que se dice, ¿no? Todo nada. Entonces hago la selección de los centroides, capturo mi matriz, lo pongo, y con puro clics uno lo puede lograr ejecutar, ¿no? Esa asignación. Pero hoy en día ya entra como otro software avanzado y tiene un programador, ¿no? El GISDK, en el caso de, que es muy parecido al Python, en el Transcat, que ya no es necesario hacer clics, ¿no? Uno hace un programa, ¿no? Un algoritmo donde ya le indica, ¿no? Para que el Transcat abre esta matriz, abre esta red, ponga estos parámetros, utilice este método matemático, claro, y un manual, ¿no? Un poco de conocimiento para ver qué tipo de asignación, o hacer N tipo de asignaciones, ¿no? O con N métodos, ¿no? Y que genere archivos independientes, ¿no? Y a uno le toca analizar, ¿no? O sea, uno ya lo puede automatizar, ¿no? O sea, ya no puede ni, o sea, solamente abre el Transcat para abrir la plataforma XDK y programarlo todo, ¿no? Ya no sería necesario como lo hacíamos antes, me acuerdo ahí en la línea 1, el año 2004, 2005, ¿no? Donde hacíamos puro clics. Porque el XDK sí existía, pero era un poco complicado y todavía no estaba muy desarrollado. Hoy día el advenimiento del Python y otras metodologías de programación en línea ayudan bastante para eso, ¿no? Pero Perfecto. ya tiene los algoritmos, tiene muchos algoritmos, ¿no? Otra pregunta del público que nos están dejando a través de los mensajes de esta plataforma es, en un modelo de 4 etapas, ¿qué tipo de modos de transporte se pueden modelar? Bueno, uno lo define los modos. Uno lo puede definir, ¿no? Puede ser tan acucioso, ¿no? Me ha tocado desagregar matrices de carga por número de ejes, ¿no? Por 2, 3, 4, 5, 6 ejes de carga por el tipo de proyecto, ¿no? De acuerdo al tipo de proyecto uno puede ir desagregándolo, ¿no? Pues siempre hay el margen de error, siempre, ¿no? Y a veces cuando uno empieza a desagregarlo, lamentablemente no hay la información suficiente y es difícil, ¿no? Yo creo que por eso es una gran tarea de tener un observatorio de movilidad para que, por ejemplo, los peajes ya deberían transparentar, ¿no? Porque es un buen punto en la ciudad, uno puede detectar, ¿no? Tipo de vehículos, motos, camionetas rurales, micros, ómnibus, camiones por eje, a, a, eh, u otros modos, ¿no?
ya deberían transparentar esa información, porque ya la información, yo sé que existe, ya me ha tocado ver varias bases de datos de peajes automatizados, donde ya hay desagregaciones, ¿no? Y esa información es vital para poder desagregar, ¿no? Pero depende de uno, ¿no? Depende de cómo uno quiere abordar y de la calidad de la información, ¿no? A veces uno quisiera desagregarlo, pero no hay información y uno es consciente que puede generar más error, ¿no? Ante eso, preferible a veces no desagregarlo, los modos, ¿no? Efectivamente. Julio, en tu experiencia, ¿se puede inducir la demanda? Inducir, ¿cómo inducir la demanda? Claro. O Inducir, sea, ¿te refieres a crear? claro, crear demanda. ¿Un proyecto puede crear demanda? Claro, 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 y eso se ha visto, ¿no? El Metropolitano, la línea uno ha inducido demanda que no existía, ¿no? Ha creado polos generados de viajes, actividades que uno no contemplaba, ¿no? Y a veces los O sea, modelos, transformas la ciudad, ¿no? A través claro, de un transforma proyecto. la ciudad totalmente, ¿no? Hay un paper que leí ya hace mucho tiempo cuando estaba haciendo la maestría. Dice, la infraestructura tiene políticas, se llama. No me acuerdo el autor, ahí te lo puedo pasar después. Esa pregunta es el título del paper, ¿no? La infraestructura tiene políticas, dice, ¿no? ¿A qué hacía referencia el paper? De que lamentablemente Estados Unidos, y había arquitectos en una cierta época de Estados Unidos, con este tema de la segregación racial, que habían hecho proyectos de tal que favorecían a cierta clase social por sus rasgos físicos, para que solamente ellos tuvieran acceso a ciertos parques, a ciertas comodidades en la ciudad, ¿no? Mientras a otra clase los segregaba, ¿no? Los alejaba, ¿no? Les daba poca accesibilidad, ¿no? Entonces ahí se inducía un cierto uso de actividades y el crecimiento amplio del transporte privado que había en Estados Unidos, ¿no? Fue un paper muy interesante que da Eso por parece. leer, ¿no? Eso, Da por leer, eso sí. parece. Hoy en día, pues en el Perú no hay proyecto de transporte que no demande la elaboración de un modelo, ¿no? O sea, siempre están hablando, no, quiero saber los datos de demanda, ¿no? Pero los datos de demanda dentro del análisis de un proyecto, tal como los cuales has podido trabajar o relacionarte, la demanda juega un papel importante, sí, pero ¿es determinante la demanda? Yo no creo. Yo creo que debería darle su peso relativo. Hay muchas variables que trabajar. La demanda es uno, los inputs que finalmente lanza un modelo son números y yo creo que se tiene que hacer una adecuada interpretación, ¿no? De ellos, de acuerdo a la realidad, ¿no? Y la demanda es un input, ¿no? Si no lo Uno vemos, más. claro, si no lo vemos la historia completa, podemos perder ahí la noción y pensar que, bueno, los números no dan, ese proyecto es inviable, ¿no? A veces es inviable no porque no estás pensando en el proyecto en su completitud, en su magnificencia, ¿no? Y Claro, un porque claro el ejemplo modelo son los no, teleféricos. Claro, los teleféricos son un gran ejemplo, ¿no? Si el teleférico se pone por poner, podría atender una cierta demanda, pero esto tiene que venir con proyectos complementarios de accesibilidad, mejoras urbanas, cambiar el entorno, darle calidad de vida a las personas, ¿no? Con otras cosas complementarias para que esto sea obviamente viable, ¿no? En ciertos casos, ¿no? En ciertos casos, ¿no? claro, lo que te quería decir, los modelos pues efectivamente no son una bola de cristal que me permite prever No, no, el futuro, no, para no nada. son. Hay que Romper tomarlos ese, Ujú. Yo he visto modelos hasta con 30% de margen de error. Lamentablemente es así, ¿no? Es una aproximación, ¿no? Pero hay que ir utilizándolos y creando un cuerpo de especialistas, profesionales que ya se involucran en el tema para que esto sea discutido, mejorado, ¿no? Y no irse al extremo, ¿no? El caso clásico es el de Chile. Cuando seguí la maestría, la maestría en economía de la Pacífico te forma para hacer doctorado, ¿ya? La mayoría de mis amigos están haciendo doctorados en Europa y Estados Unidos. Y es un clásico, ¿no? Los que se fueron a hacer doctorados en políticas públicas. Julio, que no me creas, ¿qué pasó? Le digo, ¿sabes qué ejemplo nos ponen como la peor política en transporte a nivel del mundo? ¿Cuál? Le digo, la de Chile, el Transantiago, 2007. La cuantificación son 7.000 millones de dólares perdidos por el Estado chileno por una mala planificación del Transantiago, imagínate, ¿no? Y lo dictan en las maestrías, y los doctorados de políticas públicas del extranjero, ¿no?
Y eso que los chilenos han hecho un modelo muy acuciosos, finos, ¿no? No hay que sesgarse, no hay que ver el, el, el bosque completo, ¿no? Claro, Uno puede sesgarse y salir engañándose, ¿no? es cierto. Ujú. Julio, la última pregunta que tengo acá en el chat dice, buenas noches, me causó curiosidad sobre el comentario de las cámaras que contabilizaban vehículos. ¿Estas cámaras podían diferenciar los tipos de vehículos y giros en intersecciones? Sí, sí. Bueno, yo no soy experto en eso, pero contratamos una empresa europea en Cuba para que instalara las cámaras y contaban, reconocían. Claro, tienen un proceso de aprendizaje las cámaras. Me decían que ellos tienen que hacer una madurez, una refinación con este tema de la inteligencia artificial, redes neuronales que tienen algoritmos. Logran detectarte, logran caracterizar, ¿no? ¿Qué tipo de vehículos hay, ¿no? Hasta las asémilas, ¿no? Automáticamente, ¿no? Sí. Ahí no me metí, ¿no? Yo veía ya los datos puros, pero ahí me causó gran asombro. Bueno, efectivamente el tema da para más. Esta conversación que hoy hemos tenido con nuestro invitado especial, el ingeniero Julio Lavado, es para lograr darnos un acercamiento a lo que es la modelación y cómo está entrelazada con el tema de la movilidad urbana. Eh, Esto no podemos en una hora poder volvernos unos especialistas, ¿no? Pero ese no es el punto. Creo que, Julio, vamos a tener que organizar más adelante otras reuniones, ¿no? Donde podamos tocar temas un poco más específicos para que nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales puedan involucrarse cada vez más en este tema tan apasionante que es la modelación. Muchas Un gracias, gusto, un Julio. gusto. Gracias, Muchas gracias a todos, gracias a gracias, todos gracias. los participantes. Será hasta una próxima oportunidad en Lunes Urbano. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y